Decíamos que el Credo de los Apóstoles es una confesión de fe, ya la hemos estado estudiando, dijimos que fue consolidada esta confesión de fe aproximadamente en el año 700 después de Cristo. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la consolidación del credo apostólico fue mucho después de la consolidación del canon de las escrituras. El canon de las escrituras fue consolidado, fue cerrado aproximadamente en el siglo IV, en el 397 después de Cristo, y de las enseñanzas principales de las escrituras, como lo vemos aquí proyectado, de cuál es nuestra confesión de fe, cuáles son esas doctrinas fundamentales, como creer en un Dios Padre, creer en Jesucristo, creer en el Espíritu Santo, su obra salvífica, que esa salvación sea por gracia, la resurrección de los muertos, la vida eterna. De esas doctrinas fundamentales plasmadas en las Escrituras surge este credo apostólico universalmente e históricamente aceptado por la Iglesia en el mundo, ¿no? Digamos que esto es como una columna vertebral de la Iglesia cristiana y de alguna manera resume nuestra fe. Habíamos entonces estado estudiando la primera parte, ¿qué es creer?, ¿no? Habíamos dicho que no solamente es afirmar, sino también estar involucrado con esa convicción, porque si nosotros no estamos involucrados y no vivimos nuestras convicciones, pues no tienen ningún sentido, ¿verdad? Yo puedo decir estar de acuerdo con muchas cosas, pero es realmente en la práctica, es realmente al involucrarme con esa convicción que puede haber una veracidad de que estoy convencido de eso en lo cual creo. Entonces, estábamos estudiando en clases pasadas la primera parte del credo, y es creo en Dios Padre Todopoderoso. Es muy importante esta primera parte, ¿por qué? Porque al decir que creemos en Dios y el credo se refiere a Dios en singular como un solo Dios, pues estamos afirmando precisamente eso, creemos en un solo Dios. Y aunque más adelante el credo va a decir el Hijo, el Espíritu Santo, que son otras dos personas, nosotros creemos como cristianos en un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. Y es un Dios que es Padre. Hablábamos hace 8 días de lo importante que era en la cultura judía entender a Dios como Padre y entender que somos hijos por adopción. Más adelante vamos a desarrollar el hecho de que Jesús, la Biblia narra que Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Y cuando dice unigénito, que es la palabra griega monogenes, no se está refiriendo al origen como tal, sino se está refiriendo a la clase. Jesús es el Hijo de Dios y es único en su clase. Es un hijo legítimo. Nosotros también somos hijos de Dios, es lo que enseñan las Escrituras, pero somos hijos adoptados. Es lo que también dice la Biblia respecto a nuestra posición como hijos. Hablábamos algo muy interesante, y es que en la cultura judía, cuando alguien era adoptado, no era el niño adoptado el que escogía qué padres iba a tener, eran los padres, era el padre el que escogía, abrazaba, confortaba, consolaba en su familia, que iba a ser su nueva familia, a ese niño, a esa persona. Y ese niño, precisamente en la cultura judía, empezaba a tener pues no solamente una nueva familia, sino un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva forma de vida. Y eso también habla mucho sobre nuestra nueva posición en Cristo. Somos adoptados por el Señor a través de Cristo. Y eso es absolutamente claro en las Escrituras, que empezamos a tener una nueva vida, una nueva identidad, una nueva manera de vivir, una nueva cosmovisión. Entonces, esa es la primera parte. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y hablábamos de la connotación de todopoderoso en las Escrituras, hablando del griego pantocrátor, que es soberano absoluto. Y decíamos, lleguemos a una reflexión, y es pensar, nosotros realmente creemos en un Dios que tiene absolutamente todo el control de nuestras vidas, que es soberano absoluto sobre nuestras vidas.
Porque sí, podemos creer en Dios, como decíamos hace 8 días, creer en el cristianismo, es decir, hay muchas personas que les parece muy bonita la historia de Jesús, muy bonito lo que se hace en la iglesia, muy bonita una comunidad cristiana, pero no están interesados en un Dios que sea el soberano, que sea el controlador absoluto de sus vidas y mucho menos están interesados en vivir conforme a su voluntad. Eso es lo que dicen las escrituras y eso es lo que dicen el credo, que es en lo que nosotros creemos. Por eso tenemos que llegar a esa reflexión hoy y pensar, ¿será que todos estos años de mi vida yo sí he creído en un Dios al cual estoy dispuesto a darle el control de mi vida absoluta? Pensemos en eso. Miremos algunos textos bíblicos aquí. Deuteronomio 6:4, creo que lo teníamos allá en el Bible. De la creación. Ah, ok. Entonces estábamos acá en esta primera parte. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos a pasar nuevamente a recordar que el credo continúa diciendo creador del cielo y la tierra. Es muy importante tener en cuenta que en los primeros 3 siglos de la iglesia fue donde surgieron la mayor cantidad de las herejías. No sé si quieres decir algo de la diapositiva anterior. La mayor cantidad de las herejías que fueron progresando hasta lo que vemos en el siglo XXI, que son un montón de cosas, un montón de sectas que creen muchísimo. Hoy en día hay una secta que creo que dice que Jesucristo es una mujer y ella misma se autoproclamó hijo de Dios, pero es una mujer. Bueno, hay miles de cosas hoy en día, pero el fundamento sí, mira, Juli está haciendo una cara de aterro. Es Yo de no los mismos recuerdo. de Creciendo en Gracia, Creciendo en como el Gracia. Señor se murió, entonces Sí, la esposa se autonombró a ella misma como si fuera la segunda persona de la Trinidad. Entonces, todo, cuando leen la Biblia, porque ellos usan la misma Biblia que nosotros usamos, donde diga Jesucristo, ella se llama algo Lisbeth, ¿cómo es? Cristo Bueno, se Lisbeth. hace llamar Cristo Lisbeth, de hecho. Y donde está el artículo masculino refiriéndose a Cristo, pone un artículo femenino y se refiere a ella misma. Sí, alguna vez yo vi un video donde, bueno, allá les colocan una diapositiva para que lean todos. Eso sí, no les dicen saquen sus Biblias, no, lean acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hija unigénita para que todo aquel que en ella crea, y pues ella dice que el texto está hablando de ella, pero pues, o sea, bueno, es una cosa completamente aberrante, ¿no? Eso ya raya con la locura. Pero bueno, el punto es que todas estas cosas que vemos hoy en día, esas herejías, tuvieron su fundamento en los primeros 3 siglos de la era cristiana. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando el credo, tenemos que tener en mente que este credo se proclamó y se escribió y se defiende en la historia precisamente para contrarrestar esas herejías. Entonces, una de las herejías en esta parte, creador del cielo y la tierra, es lo que se dijo. Y realmente, hermanos, el ateísmo eh, desde ese tiempo ya empezaba como a surgir, eran como los albores, pero realmente yo diría de manera personal que se consolidó más en el siglo XX, ¿no? Si ustedes miran a los científicos y a la gente, a los eruditos del siglo XIX hacia atrás, muy difícilmente vamos a encontrar gente que diga, sí, no creemos que hay un creador. Eso es más, eso es una idea un poco más moderna, ¿no? No moderna de los últimos años, pero sí de los últimos siglos. Entonces, bueno, nosotros vemos en la historia gente, por ejemplo, como Isaac Newton, que creían en la existencia de un Dios y en que había un creador, ¿no? Ya el tema del evolucionismo y de Darwin y todo este tema es algo un poco más reciente, realmente. Pero precisamente desde ese tiempo se quería atacar el tema de creemos en que hay un Dios que creó el cielo y la tierra, un Dios del cual proceden todas las cosas, el universo físico y el universo espiritual. Creemos que Él hizo todo de la nada, o sea, es creador ex nihilo.
¿sí? Esa es la palabra que usamos para decir que Él hizo todo de la nada. Cuando nosotros vemos en Génesis el verbo bara, que es crear, ese verbo no se usa en la Biblia con respecto a personas, no se usa con respecto a nosotros, solamente con respecto a Dios. Cuando dice en el principio creó Dios y creó y creó y creó, ese verbo bara se usa con respecto a Dios, no con respecto a nosotros. ¿Cuál es el mensaje de las Escrituras entonces? Que nosotros no somos creadores ex nihilo, como lo predican hoy en día muchos. Solamente el Señor ha hecho todo de la nada. Pero hoy en día se ven muchos que predican, sí, nosotros también tenemos ese poder creador, nuestra palabra puede crear. Eso es una herejía tremenda porque eso no lo enseña la Biblia. Creemos también que Él es sustentador y gobernador. Hay una doctrina, los invito a leer esa doctrina, es la doctrina de la creación constante. Entonces, cuando hablamos de creación constante, estamos diciendo que Dios no solamente creó el universo, sino que también sostiene el universo que creó y está involucrado con el universo que creó. Porque si no creemos eso, seríamos deístas, deístas con D. ¿Qué creen los deístas? Que efectivamente es posible que existe un Dios que creó el universo, pero que después le dio la espalda y lo dejó a su suerte. Eso no es lo que dicen las escrituras. Y esa es la doctrina de la creación constante o un Dios que sustenta, que está involucrado. Si recuerdan que Jesús le dijo alguna vez a los discípulos, ¿ustedes por qué se preocupan si hasta cada cabello de su cabeza está contado? Entonces es un Dios que sustenta su creación y que está involucrado con su creación. Otra cosa en la cual creemos y hace parte de esta sección creador del cielo y de la tierra es que toda la creación depende totalmente de Dios. Y eso lo enseñan las escrituras. Ahora sí vamos a mirar al profeta Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. No sé si alcanzan a ver ahí o está muy chiquitica la pantalla. Pongámoslo por aquí, 175. ¿Sí ven ahí el texto? Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor, hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Nosotros también vemos a los salmistas diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Nosotros vemos a los profetas, a los patriarcas, reconociendo a Dios como el Señor y como el creador de todo lo que existe. Y por eso les digo, ya más recientemente, pues salieron algunos a decir, no, es que no existe un Dios. Nosotros, pues, venimos de la evolución y eso es otro tema. Pero realmente lo que enseñan las escrituras es que hay un creador del cielo y de la tierra. Y toda la creación, toda su creación, depende totalmente de él. Hay otra cosa que quiero aclarar antes de pasar a la persona de Jesús. Y es, yo sé que ustedes han escuchado como yo, algunos predicando y dicen, no, es que el Señor creó todo para nosotros, para que hagamos lo que queramos con las cosas de esta tierra, para nuestro disfrute, para nuestro placer. La creación es para nosotros. Entonces, esa es una afirmación muy peligrosa, porque cuando nosotros revisamos la escritura en su totalidad, y cuando revisamos cuál fue el propósito de la creación, pues definitivamente nos damos cuenta, como dijo Pablo en Colosenses, que todo fue creado por Cristo y para Cristo, para su gloria. Ahora, claro, el relato del Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos colocó, bueno, a Adán y Eva los colocó en el huerto de Edén. Ellos pecaron, quedaron apartados del Señor,
Pero claro, Dios les dio la oportunidad de habitar la tierra, de administrarla correctamente, de ser sabios con los recursos que Él les había dado. Y pues ellos tomaron otra decisión. Pero la razón principal de todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros, que somos creación de Dios, somos creación de Cristo, fuimos creados por Cristo y para Cristo, para su gloria, para dar gloria al Señor. Entonces, cuando pensamos en eso nos ayuda muchísimo a ser sabios en el momento de administrar los recursos que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo hoy en día en Bogotá con el agua. Yo no puedo decir, no, pues a mí qué me importa, yo me voy 1 hora bañándome y aquí en mi casa nadie me va a ver. Eso es una actitud de un verdadero creyente, un hijo de Dios. O, no, pues usemos, ¿eso es lo que es? El mundo ya se va a acabar, usemos todos esos 800 vasos desechables que son contaminantes. O, bueno, lo que sea. Eso es ser sabios al administrar los recursos que Dios nos ha dado. O lo que sea, botar los papeles en la calle, cuál es nuestro comportamiento afuera también, qué hacemos con nuestro dinero, etcétera, etcétera. Eso es muy importante porque eso nos da una visión de que el Señor es el dueño de todas las cosas y que nosotros debemos ser sabios al administrar lo que Él nos ha dado. Listo, continuemos entonces y vamos a pasar a la segunda parte del credo. Ya hemos discutido bastante sobre el primer tema. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Aquí viene otra parte del credo importante, la segunda sección. Dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Entonces ahí es donde viene el poder analizar esta frase. No sé si tienes algún comentario anterior. Y poder, por lo menos cuando yo releí el credo, su único Hijo, yo decía, pero bueno, la Biblia también dice que nosotros somos hijos de Dios. Y ahí fue cuando entendí que la Biblia llama a Jesucristo el único Hijo de Dios, porque es el único Hijo de Dios de esa naturaleza. Es el único hijo legítimo, por decirlo de alguna manera. La naturaleza de Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre, que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana no pecaminosa, solamente en Jesucristo encontramos esa particularidad. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos 100% humanos. No somos 100% divinos, somos 100% humanos solamente. Y tenemos una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa redimida, ¿no? Porque las Escrituras también nos enseñan que una vez estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, claro, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero el pecado no nos domina. Un verdadero creyente tiene esa naturaleza pecaminosa, pero está ahí como de alguna forma dormida, porque el Espíritu Santo habita en mí. Entonces, por eso el credo dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Entonces ahí tenemos Jesucristo, la palabra Jesús, que significa Salvador o Dios salva, y Cristo, que es una palabra griega. ¿Sabían que Cristo es una palabra griega? Y lo que quiere decir es ungido, que es el equivalente en hebreo para Mesías. ¿Hay algún comentario, pregunta hasta ahí, aporte? Si desean hablar, levantan la manito, hermanos, y yo les doy la palabra. Listo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos a Cristo, que es un título usado, creo que ahí nos quedó, sería en el Nuevo Testamento, si es en el Antiguo Testamento. No, digamos el equivalente de ungido más bien en el Antiguo Testamento está usado se usaba para referirse a personas que Dios había llamado a una función especial en Israel. Entonces tenemos las funciones principales en el Antiguo Testamento en Israel era rey, sacerdote y
en el caso específico de Cristo, habla del siervo sufriente. Creo que era rey, sacerdote y profeta, las tres personas o las tres funciones que tenían ese título de ungidos en el Antiguo Testamento. Sí. Lo importante que queremos pues que podamos entender es que no es que la palabra como tal Cristo en griego la encontremos en el antiguo, ¿no? Sino ungido, o lo que equivale de una forma equivalente se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a una persona que era ungida, ¿no? Entonces, sí, hay muchos, bueno, ese también es otro tema amplio, que es el tema de la unción, porque también se predica equivocadamente en muchos lugares sobre lo que es la unción y sobre lo que es un ungido. Para nosotros y lo que entendemos de las Escrituras, Cristo es el ungido de Dios, con un propósito específico, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos ese título ungido usado en el Antiguo para referirse a personas que Dios había llamado con una función especial allá en Israel, que es rey, sacerdote y siervo sufriente. Una cosa muy importante, hermanos, que debemos tener en cuenta es que Jesús es rey, sacerdote y siervo sufriente. El evangelio bíblico, el evangelio real, es un evangelio que conjuga estas tres cosas en la persona de Cristo. Porque muchas veces nos predican, Cristo es rey, Cristo es el Señor, el que nos va a dar, el que nos va a hacer sobreabundar, el que nos... Y se nos olvida en la predicación, sí, claro, Él es rey, y lo hemos predicado, estudiando Mateo, hemos predicado, el Señor es el Rey de los cielos y de la tierra. Y anhelamos ver la manifestación completa de su reino, porque si recuerdan que yo estuve compartiendo respecto al reino de los cielos que encontramos en Mateo. A veces pensamos al reino de los cielos, no, pues es algo de lo cual yo voy a disfrutar cuando me muera, ¿no? Nosotros ya somos parte del reino de los cielos. Precisamente por esto, porque creemos en un rey que gobierna nuestras vidas. Pero no es un rey que nos va a solucionar todos nuestros problemas mientras caminamos en esta tierra. No es un rey como lo estaban esperando las personas del primer siglo en Palestina, que los librara del dominio del Imperio Romano. Es un rey cuyo reino no es de este mundo, y es un rey que también es sacerdote y siervo sufriente. Miren, ahí está el texto, Isaías 53, del cual habló el profeta Isaías. Esto era lo que era difícil entender para los discípulos. Ellos decían, sí, claro, este es el Mesías, este es el ungido, este es el escogido de Dios. Pedro le dijo en Cesarea de Filipo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, no te lo ha revelado carne ni sangre. Y después uno ve ahí en el texto que Pedro, cuando el Señor le habla del sufrimiento, Pedro le dice, no. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Mateo 16. Mateo 16. Mateo 8, 16. No, eso no puede pasar. ¿Cómo así? Que tú vas a sufrir. Entonces, esa era la parte que les faltaba, eso lo estudiamos. Mateo 16, 13 lo estudiamos en nuestra reflexión en Mateo. Ellos no habían entendido eso. Que Él es rey, es sacerdote, pero también era el siervo sufriente del cual hablaba Isaías. Y eso le ocurre a muchos hoy en día. Jesucristo es el Rey, es el Señor, es el soberano. Sí, Él es grande porque Él me va a hacer rico, va a prosperar mi empresa, me va a sanar de todas mis enfermedades. Puede ser que el Señor nos prospere, amén. Puede ser que el Señor nos sane, amén. Pero también tenemos que pasar por sufrimientos y tomar nuestra cruz y seguirlo. Por eso orábamos ahora. La promesa de la Escritura nunca fue y nunca será que nuestros sufrimientos en esta tierra se iban a acabar. No. Es decir, Juan dice en Apocalipsis que cuando nosotros estemos del otro lado, ahí sí nuestros sufrimientos, nuestras miserias en esta tierra se van a acabar.
porque vamos a estar con el Señor y vamos a hacer, más adelante lo vamos a ver, vamos a estar con Él con un cuerpo ya glorificado. Entonces, todo esto incluye el hecho de creer en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Pensemos en lo siguiente, otra vez el credo está diciendo, Jesucristo es mi Señor, nuestro Señor. ¿Realmente eso ocurre en nuestras vidas? ¿O somos simples simpatizantes? Ay, sí, tan bonito el Señor, y Hollywood nos lo ha vendido tan lindo, un señor mono de ojos azules, crucificado, tan chévere todos esos conceptos, pero Cristo es el Señor de nuestras vidas. Esa reflexión debería quedarnos pensando aquí en esta parte del credo. Entonces, resumiendo, Jesucristo es la unión de el título, que es Cristo, como por ejemplo un título en la antigüedad era César, no era que la persona se llamara César, el emperador se llamara César, sino que era un título. Lo mismo pasa aquí en el caso de Jesucristo. Cristo es un título que significa ungido. En el Antiguo Testamento, ese título ungido se usaba para los reyes, los sacerdotes y los profetas. Cristo vino a ser el ungido de Dios, siendo rey, sacerdote, y algo que no esperaban los judíos del primer siglo era que fuera también siervo sufriente. Ellos esperaban, al igual como decía Andrés, muchos hoy en día, ellos también en ese momento estaban esperando un rey terrenal que viniera a establecer nuevamente el reino de Israel. Además, porque la promesa era que iba a venir un rey descendiente de David que iba a acabar con los enemigos de Israel. Entonces, digamos que era como natural para ellos esperar un ungido de esa categoría, como lo fue David, por ejemplo. Pero lo que sucede en Jesús es que sí, Él es rey, pero Él es rey de un reino celestial, como estaba diciendo Andrés, es sacerdote, pero también es un siervo sufriente. Ahí tenemos unas citas bíblicas, nosotros les compartimos, al finalizar la clase les vamos a compartir la presentación para que lo puedan estudiar en casa. Estas citas hablan de cómo Jesús es rey, es sacerdote y es siervo sufriente. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios? ¿No? Listo, continuamos entonces. Bueno, seguimos en esta sección. Decíamos entonces que cuando dice su único hijo, cuando se refiere a unigénito, cuando leamos en la Biblia unigénito, que es la palabra griega monogenes en el Nuevo Testamento, era lo que decíamos, es único en su clase, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros somos llamados a imitar a Cristo, ¿m? Y la Biblia narra en muchos textos, de alguna forma, nos llama hermanos del Señor Jesús. Pero hay que diferenciar, hay que entender quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Por eso el credo dice que Jesucristo es su único hijo, no por origen, como decíamos. O sea, el Señor Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, pero somos de diferente clase. Él es un hijo legítimo, único, con una naturaleza humana y una naturaleza divina. Esa naturaleza humana de Jesús no es pecaminosa como la nuestra, por eso decimos que es único en su clase. Hablamos también de que Jesús es un hijo eterno, no tiene origen. Y esto es muy importante, hermanos, y los invitamos a que lo lean en Juan capítulo 1, precisamente por lo que decíamos ahora, las herejías en todo su, digamos, su gran magnitud surgieron en los primeros 3 siglos de la Iglesia. Y había una herejía en específico llamada arrianismo por un personaje llamado Arrio. Entonces, lo que decía Arrio es que Cristo había sido la primera criatura formada por Dios. Es decir, que Cristo no era eterno como Dios Padre, sino que Dios había creado a Cristo. Y pues en ese caso, Cristo no era un ser supremo como el Padre, porque había sido creado. Eso negaba la eternidad del Señor Jesús. Y eso era también a través del credo lo que se quería contrarrestar, esta herejía de decir que Cristo era creado. O que haya tenido un origen. O que había tenido un origen. Eso no es lo que las Escrituras enseñan, sino que Él es Hijo Eterno.
Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, y la palabra Dios ahí en ese texto es plural, dándonos a entender que Cristo estaba ahí con el Padre y con el Espíritu Santo en el momento de la creación, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y se confirma en Juan 1 al 2. Lo confirmamos en Juan capítulo 1. Juan 1:18 nos enseña que este Jesús, del cual hablan las Escrituras, conoce al Padre y lo da a conocer. Es amado por el Padre. Lo tenemos en Mateo 17, Colosenses 1 y Efesios 1. Es obediente al Padre. También lo narran los Evangelios, Pablo en Filipenses y el autor de Hebreos. Una cosa muy importante que nosotros necesitamos entender, hermanos, que de alguna manera configura el credo apostólico, es que Jesús, al igual que el Padre, es Dios mismo. Pero Jesús no es el Padre. Jesús es una persona diferente al Padre y diferente al Espíritu Santo. Pero Jesús es Dios. Pero en su divinidad, en su esencia, es igual al Padre. Es Dios mismo. Por eso esta doctrina tan interesante y que no podemos comprender en su totalidad de la Trinidad, afirma que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Son tres personas diferentes, pero un solo Dios en esencia. Y esto también obviamente fue absolutamente atacado en los primeros 3 siglos. Era imposible creer en la doctrina de la Trinidad que las Escrituras enseñan, y surgieron muchas herejías. Pero precisamente por eso aquí afirmamos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Es un Dios trino. La manera más fácil como yo lo he entendido es, como lo he entendido, no, como lo he intentado entender es, yo soy Andrés y coexisto, no coexisto, existo en una persona. Pero en la Trinidad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es un Dios que coexiste en 3 personas. Hasta ese punto, de alguna manera, podemos llegar a tener un acercamiento a lo que es la Trinidad sin caer en la herejía, sin caer en el error, ¿no? De pensar de pronto que son 3 dioses. Eso no es lo que la Biblia enseña. No son 3 dioses. Es un solo Dios que coexiste en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tampoco podríamos pensar a la luz de las Escrituras que el Padre es mayor, el Hijo es como el del medio y el Espíritu Santo es el más chiquitico, como sí, ¿cómo lo podríamos decir? Como el menor entre los 3, no, el menor en rango, para nada, no podemos verlos como si fuera una jerarquía. Ni tampoco como si fueran partes, porque yo creo que esa es también de pronto otra idea equivocada que ha habido de la Trinidad, y es pensar que Dios se conforma de 3 partes que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso tampoco es así, porque de hecho si fuera así, pues Dios tendría solo una partecita, el Padre solo sería una partecita de lo que es Dios y Jesús sería otra partecita y el Espíritu Santo sería otra partecita. Y la realidad es que Dios Padre, el Padre es Dios completamente, el Hijo es Dios completamente y el Espíritu Santo es Dios completamente. Entonces tampoco podemos pensar ni que hay jerarquía ni que ellos son parte de lo que es Dios. Son un solo Dios que habita o que existe en 3 personas.
Hay algunos textos, hay algunas escenas en el Nuevo Testamento donde nosotros vemos a las tres personas. En Digamos, el momento del bautismo de Jesús, por en el ejemplo. momento del bautismo. Entonces estaba siendo Jesús bautizado por Juan y en ese momento una voz del cielo, el Padre dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo viene en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, es que vino en forma de paloma. Eso también es importante aclarar, que también otras veces otros creen que el Espíritu Santo es una paloma, entonces eso es algo equivocado. El Espíritu Santo es una persona, el Hijo es una persona y el Padre es una persona. ¿Listo? Otra última, de pronto, idea equivocada, que es muy importante como aclarar esas ideas equivocadas, es pensar que Dios en una época de la historia fue el Padre, en otra época de la historia fue el Hijo y en otra época de la historia es el Espíritu Santo. Esa también es una idea equivocada, porque Dios siempre ha existido en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Listo? No es que tome una forma en un tiempo y luego toma otra forma en otro tiempo. ¿Listo? Esa sería otra herejía, pensar que Dios tomó una forma primero, luego otra después y luego otra después. Entonces, Preguntas, inquietudes. Si quieren levantan la manito y yo les doy la palabra, ¿listo? listo, sigamos. Estamos entonces en nuestro Señor y la palabra griega para Señor es la palabra Kyrios. De hecho, en la versión La Biblia de las Américas, nosotros encontramos, y en la Nueva Biblia de las Américas encontramos que la palabra Yahweh, digamos que es básicamente un nombre, el nombre específico, el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento, fue reemplazada por Kyrios, ¿sí? Porque, bueno, digamos que esta palabra en el hebreo no tenía vocales, era de muy difícil pronunciación, entonces se reemplazó la palabra Yahweh por Kyrios en la Biblia de las Américas, Adonai en hebreo, y en la Nueva Biblia de las Américas, en esa parte. Laurita. Espera, porque... Laurita, Esperanza, Ervin. Aquí. Listo. Ahora sí. Creo que Laurita iba a hacer una pregunta o ibas a hacer un aporte. Sí, ella levantó la mano. Dale, Laurita. Ya puedes abrir tu micrófono, Laura. O Cris, no sé quién está por ahí. Dale. Así que no. Hola, buenas noches. Hola, Laura. Pues mi pregunta es, digamos, en Génesis habla en un párrafo que dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿sí? En ese hagamos, pues habla en plural, que lo definiría, que estaría mencionando pues al Hijo, el Espíritu Santo y pues el Padre. Pero, ¿cómo se podría, o cómo, no sé cómo decirlo, cómo estaban ellos ahí, espiritualmente o Físicamente? no sé si me hago entender la pregunta? Sí, bueno, más o menos. Creo que hace un rato Andrés había mencionado que precisamente cuando Génesis 1:1 dice en el principio creó Dios, esa palabra Dios en hebreo es Elohim. Y esa palabra Elohim es una palabra plural, o sea, se refiere a Dios en plural, como cuando decimos, por ejemplo, humanidad, nos estamos refiriendo a la agrupación de seres humanos, ¿cierto? Entonces, desde ahí vemos que esa es una palabra que es plural, que se refiere a un plural, y por eso después en el 26, en el 26, en el 27, Dios dice hagamos, pues porque está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que no está hablando, por ejemplo, con los ángeles o con otra clase de seres que no sean Dios?
Pues porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo voy a leer aquí literalmente para no caer en un error. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, dice el 26. Y luego el 27 confirma, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. O sea, Dios está hablando en la forma, o digámoslo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando y están diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios. Ahora, si estaban ahí físicamente o espiritualmente, pues lo que la Biblia nos dice es que el Espíritu de Dios se movía inicialmente sobre la faz de las aguas y que por la palabra de Dios estaban siendo creadas todas las cosas. Colosenses 1, que creo que no lo leímos, pero lo tenemos por aquí, lo proyectamos, nos habla de que Cristo estaba presente en el momento de la creación. No sé si están ahí viendo nuestra pantalla. Colosenses 1, 15 y 16 dice, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él también estaba ahí presente. El otro versículo que les decíamos hace un rato que les sugeríamos para la lectura, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús estaba ahí, el Espíritu estaba ahí. ¿En qué forma? Digamos, ya hablándolo en nuestro plano humano, si espiritual o físicamente, pues no es muy específico la palabra en mencionarlo. Lo que te digo es lo que dice el texto, ¿no? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Dios estaba creando por su palabra todas las cosas. Podríamos de pronto decir que esa palabra era Cristo por lo que leemos en Juan 1, esa podría ser una interpretación. Pero entonces ahí podríamos, digamos, como confirmar que en Génesis 1 también es evidente la presencia del Dios Trino creando todo lo que existe. No sé si respondimos a tu pregunta, Lau. Sí, 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 sí entendí el contexto. Vale. Si era esa tu pregunta, de hecho. Bueno. Ervincito. No, solo aclarar para no quedarnos un poquito en el tema, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ajá. A través de los siglos, después de haber escuchado los teólogos más bravos y más tesos de la Biblia, ninguno ha podido explicar bien la Trinidad. Nosotros apenas estamos en una pequeña clase y los teólogos más violentos han podido explicarla. Lo que sí sabemos es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos los ha mostrado pues el Padre a través de las Escrituras y se ha manifestado. Eh, Creo que el tema de la Trinidad es un tema supremamente profundo y creo que en un par de minutos no podemos discutir mucho, pero sería bueno tomar como un tiempito para profundizar en el tema porque sí es muy, 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 muy profundo y lleva tiempo. Sí, así es. Y es difícil de entender y de explicar. Como dice el Vincito, no es posible humanamente hablando y en nuestro lenguaje y en nuestra capacidad tampoco llegar a dimensionar lo que significa en su totalidad la Trinidad, pero sí también, como decía el Vincito, la palabra de Dios nos da luces y nos da una dirección y una guía en la que podemos ir y decir, bueno, este concepto no es la Trinidad si lo comparo con lo que la Biblia dice. Digamos, de pronto llegar a una definición exacta es difícil, pero sí podemos confirmar que no podría llegar a ser una definición de la Trinidad con base en lo que encontramos en las Escrituras. Así es. Juli nos hace por aquí una pregunta en el chat. Cuando uno invoca, ora a uno de los tres, ¿vienen entonces los tres porque es un solo Dios?
Yo creo que el llamado es orar a Dios, porque Dios es uno. Ahora, el Espíritu Santo, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios es que habita en nosotros, en los creyentes, y Él intercede por nosotros delante del Padre. Digamos, de hecho, hay una sección en Romanos que dice que como que Él presenta nuestras oraciones delante del Padre. Y Jesús está en este momento sentado a la diestra del Padre también intercediendo por nosotros. Entonces, digamos que es una operación como conjunta de los tres. Y yo creo que cuando uno ora, uno debe referirse o expresarse al Padre, porque de hecho es lo que Jesús enseñó cuando nos acercamos a Dios. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, sabiendo que es por medio de Jesús que nosotros podemos tener ese acceso al Padre. Y yo creo que no está mal, por ejemplo, dar gracias al Señor Jesús por su obra en la cruz a favor de nosotros, porque fue Él el que lo hizo. O pedir la guía del Espíritu Santo en un momento en que necesitamos discernir la voluntad de Dios, porque sabemos que Él está ahí y sabemos cuál es su labor, guiarnos, enseñarnos, porque eso fue lo que Jesús dijo, va a venir uno a reemplazarme a mí, que va a estar con ustedes, que les va a enseñar, les va a guiar, les va a acompañar, les va a consolar. Entonces, como que en esa medida es saber cuál es la función de cada uno, de cada una de las tres personas de la Trinidad, y yo creo que es válido orar de esa forma, orar al Padre, pero en ocasiones podemos dirigirnos al Hijo y dirigirnos al Espíritu Santo. Dale, Juli, si Siempre quieres, sabiendo que es un solo Dios. siempre sabiendo que es un solo Dios. Si quieres, puedes abrir tu micrófono, Juli. Sí, buenas noches. Bueno, pues yo sé que esto es un tema fascinante y creo que Ajá. en una hora no se alcanza no, Sí, a, a tratar de comprender. Pero claro, no es solamente, pienso yo que no es solamente una cosa racional, o de ajá. hecho no es nada racional, lo Sí, estamos tratando de entender racionalmente, pero lo digo es porque puede ser que uno tenga una relación más cercana con alguno de los tres o sienta que puede, no sé, no es algo que uno se ponga a pensar y a decir, bueno, ¿cuál es la función que cumple el padre para yo orar al padre? ¿Cuál es la función que cumple el hijo para yo? sí, Sino que cuando uno va a orar, pues uno ora y ya, ¿sí? sí. Y Ah, en ese bueno. sentido, claro, está pensando en Dios, por supuesto, está orando a Dios, pero cuando está orando, pues simplemente sale como Espíritu Santo tal cosa, o Padre tal otra, o el Mm. Señor Sí, Jesús tal otra. exactamente. ¿Sí? Y de pronto a veces uno se descubre orando más, si uno pusiera cuidado, como Sí. orándole más al Padre o más al Hijo o más al Espíritu Santo. Eso Así era. es. Y es importante. Vale. No, es que estaba leyendo lo otro que escribiste aquí en el chat, Juli, sobre que somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Digamos que los tres son Dios. Entonces, lo que Dios quiso plasmar en nosotros como seres humanos fue su imagen y su semejanza. El pecado distorsionó esa imagen en nosotros porque fue como una mancha que dañó eso que nosotros debíamos reflejar o proyectar de Dios, siendo creados a su imagen y semejanza. Y lo que hizo Cristo fue reconciliarnos con el Padre para que por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros podamos ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces, es lo que uno lee en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está haciendo una obra de santificación y de transformación en los creyentes para que cada día podamos ser más semejantes a Cristo, que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Ese era el plan original, de hecho, que nosotros como seres humanos pudiéramos reflejar a Dios como Cristo lo reflejó siendo hombre. Y una cosa muy chévere que tú dijiste fue, de pronto yo me identifico más con alguno de los tres. Y yo creo que como seres humanos nos identificamos más con Cristo porque Él se hizo hombre. Entonces, en ese sentido, digamos que sí, obviamente uno dice, es que Jesús me entiende porque él tuvo esta carne, Él sabe cuando lloro, cuando río, cuando me da hambre, cuando me da sueño, cuando me canso, porque Él lo vivió, Él me puede entender, pero también me está invitando a mí a ser como Él, a que yo pueda reflejar a Dios como Él lo reflejó, siendo hombre. Entonces, en esa medida, yo creo que somos, bueno, quería decir otra cosa respecto a la imagen y a la semejanza, y es que Dios nos hizo hombre y mujer.
Entonces, los hombres no reflejan en la totalidad la imagen de Dios, ni las mujeres reflejamos en la totalidad la imagen de Dios. A cada uno nos ha dado algo de Él que nos hace diferentes, de hecho, a todas las personas. Todas las personas hemos sido hechas por Dios con una personalidad, unas características, una forma de ser distinta, unas capacidades también, que con todo eso que Dios ha puesto en cada uno siendo como somos, de la forma como Él nos hizo, podamos llegar a reflejar quién es Dios a la manera como Él nos hizo. No sé si quedó clara también esa parte, porque somos imagen de Dios, los hombres son imagen de Dios y las mujeres somos imagen de Dios, pero lo reflejamos de una forma diferente. Por eso es importante retomar lo que hemos estado aprendiendo desde la primera frase del credo, y es tener el entendimiento de que es un solo Dios, ¿no? Y digamos que sí, como Lorena decía, muchas veces estamos orando, invocamos al Espíritu Santo, pero entendemos también, como Lorena decía, cuál es la función de cada uno de ellos. Y las Escrituras dicen que nosotros debemos orar con entendimiento, con entendimiento. Y estas doctrinas nos ayudan a orar con entendimiento. Yo alguna vez estuve en un congreso, ya vamos terminando para responder la última pregunta, y bueno, antes del congreso hubo un tiempo de oración. Entonces, bueno, la persona que estaba orando empezó, eh, eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vengo ante ustedes en esta noche porque quiero pedirles tal cosa. Entonces, claro, eso es algo extraño y para mí es de mucho cuidado, porque eso me puede empezar a mí a dar la idea de que le estoy orando a varios dioses, ¿cierto? Es decir, conceptualmente yo entiendo que son tres personas, pero el orar de esta forma, y cuando tampoco tengo un ancla en las escrituras para orar de esta manera, porque miren, por ejemplo, cómo le enseñó Jesús a orar a los discípulos. Pero este Señor está orando así: gracias por su presencia en nuestras vidas, porque ustedes son quienes nos guían. Y bueno, yo decía, bueno, conceptualmente son tres personas, pero cuidado con ese tipo de oraciones, hay que orar con sabiduría. Entonces, bueno, eso es hasta ese punto. Carlitos, ¿ibas a decir algo? Sí, yo creo que muchísimos de nosotros, creo que no sabemos orar. Por lo menos cuando estoy orando, a veces me confundo y no sé a qué pedirle, a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo. Porque, o sea, yo me confundo y a veces me siento muy mal, porque digo, si lo oro a Dios, Jesucristo queda como segunda, ¿no? Opción, y eso no es así, no debe ser así. Y yo sé que son la Santísima Trinidad, son uno solo, pero me confundí un poco cuando empezó a hablar sobre Jesucristo, que no es el Hijo, es el Padre. O sea, no sé, es como un jeroglífico que no pude entender. Pero entonces yo creo que cuando estamos orando, a veces yo personalmente me siento mal porque yo digo, ¿a quién me pido? ¿A quién le oro? ¿A Dios, que es mi Padre, mi Creador, o a Jesucristo, que es el Hijo de Dios? Ok. Sí, Carlitos, mira, lo que estamos diciendo, la Biblia habla de un Dios. Nosotros en este concepto básico entendemos que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y lo que les estamos proponiendo en esta noche es: oremos a Dios, oremos al Señor, oremos a un solo Dios. Muchas veces en nuestras oraciones invocaremos a Cristo, invocaremos al Espíritu Santo, pero nuestra oración, lo más correcto a la luz de las Escrituras, es orar al Señor, orar a Dios, que coexiste en tres personas. Si de pronto nos ponemos a pensar, como Juli decía ahorita, no, es que yo le debo orar es al Espíritu Santo porque Él es el tal cosa, y a Jesús porque, de pronto eso sería como un poco una oración interesada, ¿no? A ver, ¿cuál me ayuda más? No, eso es una práctica pues antibíblica, idólatra. Creo que debemos orarle al Señor, orar a Dios, y conceptualmente entendemos, aunque es muy complicado, como decía Erwin, llegar al total entendimiento porque no nos fue revelado completamente el misterio de la Trinidad, que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y en el camino lo vamos a seguir entendiendo. Pero no quiere decir que si tú oras y le dices,
por ejemplo, no sé, una oración: Espíritu Santo, gracias por tu guía en nuestras vidas, entiendo que tú habitas en mí y que me guías cada día. Entonces el Padre se va a sentir celoso porque O triste. invoqué al Espíritu Santo. No, ellos son uno solo en esencia, pero son tres personas diferentes. Y de pronto no generemos esa confusión, a ver a quién le oro, ¿no? Entonces resultamos orándole a los ángeles, al arcángel Miguel, a Uriel, a Gabriel. No, al Señor es lo que nos enseñan las Escrituras, que debemos orar a Dios, a un solo Dios. Y lo que nos enseñó Jesús, cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, pues Él les dijo, empiecen Padre nuestro, porque nos dirigimos a Dios Padre. Y lo que yo les decía hace un rato, lo que nos muestran las Escrituras es que Jesús y el Espíritu Santo están ahí intercediendo con nosotros, o por nosotros más bien, delante del Padre. Vamos a responder la última pregunta que puso ahí Laurita. Y terminamos. ¿Listo? ¿Cómo sabe uno que es del Espíritu Santo quien le habla y no una voz interna o el maligno para afectarnos? Y voy a ser muy concreta con esta respuesta, y es que el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra de Dios. Entonces, es la única forma, de hecho. Si yo nunca abro mi Biblia, no puedo esperar a que venga una vocecita por la noche y me diga, Lore, tienes que hacer esto mañana o el próximo año, o toma esta decisión, o que venga alguien y me empiece aquí a profetizar y a decir, tú tienes que comprarte una casa, un terreno, lo que sea. O sea, la única forma confiable que yo tengo para saber que es el Espíritu Santo el que me está hablando respecto a cualquier tema en mi vida es a través de las Escrituras. No hay otra forma, hermanos queridos, porque yo sé que es muy común en muchas iglesias que empiecen a decir, voy a profetizar aquí, Dios les dice lo que sea. Hermanos, pueden ser cosas que la persona que está hablando se está inventando y no vienen de parte de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay maneras, y ahorita complementas si quieres, amor, hay maneras de poder darnos cuenta en nuestra vida real si es nuestra propia voz o una voz del maligno, como dice aquí Laurita, o es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no sé, si ahorita yo escucho una voz que me dice, vaya y deshonre a sus papás y dígales 500 groserías, ¿será la voz del Espíritu Santo? O vaya ahorita, mañana diga que va a trabajar, pero se va y se va con otra mujer que no es Lorena. ¿Será la voz del Espíritu Santo? ¿Eso va de acuerdo a las Escrituras? ¿Será la voz del Espíritu Santo? O voy en el carro y escucho una voz, pases el semáforo en rojo que alcanza, que es lo que hacemos acá en Bogotá. ¿Será la voz del Espíritu Santo? No, porque eso va en contra de lo que enseña la Biblia, de obedecer, de honrar a mis padres, de ser fiel a mi esposa, de hablar siempre con la verdad, de respetar las autoridades. Entonces, esa no va a ser la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Seguramente va a ser mi propia naturaleza pecaminosa. En otras ocasiones, tal vez el maligno también tentándonos, pero cada vez que venga a nuestra mente un pensamiento, que vayamos a tomar una decisión, tenemos que confrontarlo, como Lorena decía, con las Escrituras, ¿sí? Incluso la manera de vestir, para todos, para los hombres y para las mujeres. Entonces, bueno, eso es un tema complicadísimo, pero si la palabra de Dios nos dice que debemos vestirnos con decoro, que debemos guardar, respetar nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué comemos? ¿Qué lugares frecuentamos? ¿Cuáles son nuestras amistades? ¿Será que si yo digo ahorita, no, es que voy a esperar a que Lorena se duerma para irme allí a ver una película pornográfica, será el Espíritu Santo? No es el Espíritu Santo. Pues definitivamente creería que es la voz del diablo. Entonces, al tomar la decisión de decir, no, eso no, destruiría mi vida y mi matrimonio si hago eso. Ese sí es el Espíritu Santo advirtiéndome y diciéndome, no, cuidado, no lo hagas porque debes guardar lealtad y santidad al Señor. Entonces, ese tipo de cosas y compararlo con las Escrituras y qué es lo que nos dice la Biblia nos ayuda a saber si es la voz de Dios, del Espíritu Santo en nosotros.